Charmer Structure, soporte, tokens, artes alternativos, reimpresiones y reimpresiones. Hoy vamos a hablar sobre el Structure Charmer, el cual ha dado que hablar en estos días. Como ya saben, este es el próximo Structure a llegar a TCG después de los Secret Beast. El Structure es sobre los familiares y las Charmer, arquetipo el cual, como en cada nuevo Structure, recibe soporte nuevo y reimpresiones. En este caso, este Structure también recibe nuevos artes alternativos de algunas cartas. El contenido oficial es el siguiente: un deck preconstruido de 42 cartas, en donde vienen 5 Ultra Rares, 2 Super Rares y 35 cartas Common. Además de eso, también uno de 5 tokens Super Rare y uno de 5 Play Mats. La verdad, a primera vista parece un buen Structure para coleccionar debido a la variedad de contenido que puede tocarte. Ahora, hablando sobre las cartas, el estructurado trae consigo 5 nuevas cartas. Este nuevo soporte añade más versatilidad al arquetipo, velocidad de juego y opciones de jugada, con nuevos buscadores, monstruos que se invocan especialmente, con un costo determinado, cuyos efectos tienen que ver con infligir daño al oponente, invocar un monstruo del cementerio y agregar cartas. El soporte es decente, claro que el arquetipo en sí no es del todo poderoso. Aún así, el soporte logra brindarle nuevos métodos del juego al arquetipo, pero esto no quiere decir que el arquetipo pueda llegar a ser meta, para nada. Al parecer, estas nuevas cartas podrían funcionar mejor junto a otros decks, será cuestión de probarlos en el futuro. En sí, lo que más ha ganado este arquetipo con el nuevo soporte es poder de búsqueda y velocidad, pero solamente para agregar, más no para invocar. Así que en sí, el deck sigue teniendo problemas con el poder, por lo que una de las grandes deficiencias de este arquetipo podría ser el no tener suficiente poder contra monstruos grandes, además de velocidad de invocación. No hay por qué profundizar sobre este nuevo soporte, ya que prácticamente te lo he resumido todo con lo que acabo de decir. Pasemos a lo que quizá para muchos, o mejor dicho la gran mayoría, ve como atractivo: las reimpresiones. Como ya mencionamos, este Structure llega con nuevo soporte, cartas relleno y reimpresiones. Este último es lo más resaltante del Structure y de lo que se ha estado hablando en estos días. Las reimpresiones de este Structure son increíbles, pero para no menospreciar, hablaremos de forma rápida sobre algunos reprints. Algunas de estas cartas anteriormente han sido reimpresas en otros Structures, algunos eran difíciles de conseguir y hasta coleccionaban a ellas. Gran parte de las cartas reimpresas tienen que ver con el arquetipo, sobre todo los monstruos. Y ahora, el cartón premium no brillante de este Structure, el oro del Structure. Estas son cartas los cuales a cualquier deck le puede servir. Tenemos Effect Veiler, Denko Seca, La Vida Secreta de los Hechiceros, Spellbook of Knowledge, Heat Wave, Twin Twisters, Dark Ruler No More. Esta carta recibe su primera reimpresión. Dimensional Barrier, Evenly Match. Mira nada más esas reimpresiones, y en un Structure de apenas $10, según la página oficial. El precio de este Structure puede variar según tienda o vendedor, con cartas que en algún caso cuestan más de $10, claro que con rarezas distintas y no el muchas veces despreciado común. Este Structure de lejos se ve como el mejor de todos en cuanto a reimpresiones, pero esto es para OCG. Para muchos duelistas esto fue una gran alegría debido a las reimpresiones prometedoras que traen consigo, pero dentro de esa alegría habían dudas y una que otra cara triste. La mayoría ya sabe cómo es que se manejan muchas veces los productos que a veces llegan de OCG a TCG, sobre todo cuando hablamos de reimpresiones. Hay experiencias y muchas bromas sobre el cómo muchas veces las cartas, las cuales se supone que deberían haber llegado, fueron reemplazadas por otras, la cual no tenían el mismo impacto que esta. Así que a pesar de ser una gran alegría escuchar todas esas reimpresiones en un solo Structure, también queda la duda de que puede que no lleguen algunas, por no decir todas, que sería algo bastante ridículo y poco probable, pero uno nunca sabe. Aún así, este Structure no deja de ser bueno, ya que es muy probable que muchos de esos reprints lleguen a TCG. Quizá 2 o máximo 3 no puedan llegar, pero aún así sigue teniendo buenos reprints. Ojalá no sea así y lleguen todos completos, y si en todo caso llegara todo el Structure completo, pues sería increíble, ya que de este modo muchos duelistas podrían mejorar sus decks con ellas. Además, ¿por qué quitarlas? Con todas esas reimpresiones juntas en un solo Structure, podrían asegurarse muchas ventas. En mi opinión, diría que es un buen producto a tomar en cuenta en el futuro. Quizá pienses diferente o de alguna manera coincidas conmigo. Conviene bastante el comprar, ya que te ahorrarías mucho dinero con esas reimpresiones. Como también puedes ahorrar y esperar a la salida de este Structure para comprar las cartas por separado, o por si en algún caso, igual que yo y algunos, sigues dudando en que quizás algunas cartas no lleguen. Y dime tú, ¿qué crees que llegue a pasar con este Structure?
¿Crees que llegue completo o le cambien algunas cartas? Y si es así, dime, ¿qué cartas podrían cambiar y por cuál? Dime tu respuesta por más ridícula o exagerada que sea.